eran cantones de ahí del lugar, por decirle, de Cerros de San Pedro, en ese lugar, porque y mire, vaya, yo por decirle, en ese tiempo, a nosotros nos ponían, y lógicamente le digo yo no culpo, nos ponían a hacer estacas. En ese tiempo la guerrilla hacía estacas de bambú. Ahí, yo le cuento lo que yo viví en San Vicente. Ponían a hacer estacas de bambú afiladas y le ponían, como comúnmente se llama, caca de vaca. Le ponían eso, entonces en ese tiempo se usaban ese tipo de trampas para el ejército. Y le digo, un día entra, bueno, mi papá incluso, allí tenían un grupo musical, ¿verdad? Chanchonas le llaman a eso. San Vicente siempre se ha caracterizado por esa virtud, que siempre. Entonces mi papá tocaban y hacían fiestas y todo. Y era una vida como normal, pero cuando entraban los operativos, ahí era el sufrimiento de uno. Empezaba que es operativo. Yo le digo, estuve en San Vicente y una vez los fugas, tirando fósforo blanco. Ahí tiraban unos volados que... Y entonces si a uno le caía un volado de eso, le decían a uno que tenía que agarrar lodo podrido para deber de quitarse eso. Tiraban los fugas, fósforo blanco en ese tiempo. Fíjese que cuando usted dice de que había un avión que tiraba las grandes bombotas, yo pensaba que o me hablaba de la carretilla o me hablaba del fuga, pero ahorita me está mencionando el fuga. El fuga. Quiere decir de que ese era, nosotros le llamamos el colachina. Era un helicóptero que solo tenía la cabina donde iban los pilotos y atrás era como una estructura de una torre. Y ese tiraba la bomba. Una bomba andaba cargando todo el tiempo. Y tiraba. Era de los helicópteros viejísimos, que salía como en los 70. Ajá, cabal. Ah, no, hombre. Sí, eso. Que solo era la chibolita, la chibolita y tenía la gran cola para atrás. Ya sé. Como armazón de torre. Solo en las películas vi eso yo. Pero eso volado usted no. Sí, en ese tiempo eso. Le digo, pues sí. Y le digo, pues sí, uno veía y dice uno va en fiestas y todo, los guerrilleros bailando con los fusiles, ¿va? Pero nosotros nos llamaban, en ese tiempo la guerrilla nos llamaba gente de masa. Entonces el que iba creciendo iba entrando a la guerrilla, el que iba creciendo, ¿verdad? Entonces, y le digo, pues yo no veía todo ese tipo de cosas, ¿va? Entonces llegó un momento que dicen, miren, vaya, por decirle, vaya, ese grupo era del mismo cantón donde nosotros, pero todos andaban huyendo porque todos andaban en una lista. Entonces decía uno... El mismo cuento de todos. Sí. O sea, no es cuento, sino que la misma situación de todos. Sí, entonces todos andaban huyendo. Por ejemplo, le voy a decir uno que se llamaba Ricardo, por decirle. Ricardo era el que tocaba una gran chanchona, esa animal. El guitarrón. Sí, el guitarrón ese, pero hay uno que se cuelga, vaya, ese era así. Entonces, ¿en qué terminó ese en la guerrilla ahí? Usando el cañón ese 57, no sé cómo le llamaban. El 90, sí. el que andaba el Pero guitarrón. había uno que tenía una chibola atrás, él terminó cargando ese 57. Por cierto, murió en Tenancingo, en un bombardeo. Cuando tomaron Tenancingo, una bomba le cayó con todo y el 57. Va, ahí saltando un poquito así. Pero todo, vaya, por ejemplo, Zavala, por decirle, acaba de morir el señor. Zavala tocaba el violín, hasta una cuchara le había puesto aquí el violín, porque la cuchara cabal le cabía en la quejada. Le tocaba el violín, mi papá tocaba la guitarra. De los que otro que tocaba la caña, que le decían ese volado. Entonces todo eso uno se lo va a encontrar allá, ¿va? Pero no era porque uno quisiera, y le digo, si eso no eran bonitos, y pues, yo mejor en Estados Unidos estuviera, le dije. Entonces nos fueron arrinconando a eso, a llegar a eso. ¿Y qué pasa? En el primer operativo llegan los chaneques de Santa Elena, va. De Santa Elena, de San Sebastián para abajito, está un cantón que se llama Santa Elena, el más grande de San Sebastián. Allá había un puesto de chaneque. El día que entré a gran operativo, bueno, nosotros fuimos a parar hasta allá por el Orégano, por el Tortuguero, que le decían todo eso, volado por Amatitán, por todo eso. ¿Ya de caminada? Sí, y le digo, ahí venían, yo cuando veo esos videos de esos bichitos, yo anduve así, un bichito con una pichinga viniendo después decían en ese tiempo de las invasiones, decían en ese tiempo. Y entonces uno venía y después venía uno todo jodido, así nada. Y le digo, venía uno y encontraba el vergo de ganado muerto, soplado, allá por Amatitán, en las calles, todo eso. Y entonces, pues sí, porque habían entrado. Bueno, en una de esas de un operativo, y los chaneques entraban a robar. Incluso, perdón, capitán Balmore Vigil habla un capítulo de eso, de San Sebastián, de eso. Ahí habla, yo lo he leído eso.
Y le digo, es cierto, entraban a robar. Ahí se llevaron a la muñeca, la vaca que nosotros teníamos, ahí la llevaron, la perdimos. Entonces, pasamos unas agonías, le digo que a punto de matarnos en ejército, ¿va? Pero la fala nosotros siempre nos defendió. Y le digo, yo sentí las balas chiflar en aquellas planadas de de Cerro de San Pedro, porque esos lugares eran específicos para un desembarco y todas esas cosas más. Pero hasta ese momento usted sentía las balas y todo, pero sin andar fusil. Sin andar en nada. Vaya, entonces vienen después, hacen un contacto con la iglesia luterana. Hacen un contacto con la iglesia luterana y deciden sacar a todo el mundo, los que éramos menores de edad y viejitos. Y se quedan todos los que eran jóvenes y todo, que ya pasaban de los 15 años, se quedan en la guerrilla. Ahí se quedaron un montón de primos míos. Entonces a nosotros nos sacan allá por el del desvío Los Conejos, que le dicen. ¿Qué tan chiquitos y qué tan viejos? Mire, yo tenía 9 años en ese tiempo, le digo, y entonces... ¿De 11 o 12 quizás ya iban? No. Sí, se iban, porque vaya, mi primo se quedó ahí, ¿va? Entonces, y varios, mis primas todas. La Arelí, que murió aquí en este Cerro Guasapa. Un montón de cipotes y cipotas. Sí, primo, y cipote y cipote. Bueno, se queda mi mamá y mi papá. Imagínese yo, responsable de 5 hermanos, de 4 hermanos, siendo un bicho. Y viene mi mamá y nos dice, miren, vayan, ustedes se van a ir con alguien, ¿verdad? Y nos pone una gran amiga de mi mamá. Al final allá y nos vamos y llegan a traernos al desvío Los Conejos, ahí nos pone la guerrilla y nos llegan a traer unos camiones, de esos camiones donde jalan ganado, ahí nos habíamos ido. Y con unas banderas de la Cruz Verde, ahí nos llegaron a traer. Y le digo, puta, yo qué puta iba a pensar en ese momento. Digo, puta, encargo de 4 hermanos y mi hermana. Entonces, nos vamos y llegamos. Nos vamos, perdón por la... Era de pensar y pensar con sus hermanitos qué iba a hacer en ese momentito si ya no estaba su mamá y su papá. Sí, entonces viene y, bueno, nos vamos para ese lugar, miren, una galera, inaugurar una galera y puta, uno dormía en petate y ponía unas rajas de leña para no pasarse para el otro lado, durmiendo. Y no, era duro. Sí, era duro, ahí, eso fue en el refugio Fe y Esperanza, ahí en Nejapa, en Cantón Galera Quemada, se llama ese lugar. Entonces, llegamos a ese lugar, de repente aparece uno del cantón. ¿Que lo conocían? Sí, que era de allá de un apellido Cande, que era oficial de la primera brigada. Entonces aparece y entonces, puta, y le dice a una persona, miren, pero vos sos tal, fulana, y vos sos... No, es que en el mundo hay 7 caras conocidas. Huevo, el tipo no estaba equivocado. Si éramos vecinos, pues vendía gas allá en la tienda Pedro Cande. ¿Se conocían? Los conocían. Entonces, pero nunca pasó, ahí no nos podían hacer nada, ¿va? Entonces, mire, entonces, esa es la parte que yo sufrí, ¿va? Entonces, hoy entramos a la parte de la guerra. Era como un lugar de refugiados. De refugiados era. Entonces yo llegué allí y yo llegué ahí a los 14 años. Llegué a los 14 años. Luego, siempre le informaban a uno, parecía una nota, una carta al tiempo. Aparece una carta donde mi papá había muerto. En el desvío, en el mismo cantón casi donde nosotros, en el desvío de la labor había muerto mi papá en una emboscada con la guardia, ¿verdad? Y eso fue, y usted se dio cuenta sin verlo a él, sino que le cayó una carta llegó, ¿va? Con la guardia, una emboscada con la guardia. Entonces, increíble, decía usted. Y dice, no, esto no puede ser, ¿va? Entonces un cipote le iba chuña, dándose riata con los demás, ¿va? Porque ahí habíamos un vergo, ¿no? A veces por defender a mis hermanos aguantaba yo y a veces daba y así. Entonces, de repente, puta, después aparece otra carta con la muerte de mi mamá. En una emboscada con el batallón Atlacat en el cantón Ayalito. Y le voy a decir, siendo honesto, no faltaba alguien que a uno le hablaba, ¿va? Y uno vivía en aquel sueño, que ahí con un radio oía La Venceremos. Ajá. Dele. Sí, entonces, oía La Venceremos uno y se iba empapando de esas cosas. De repente aparece un señor y me dice, mira, me dijo, lo voy a mencionarle, el práctico le decían, porque tenía los dedos macheteados, y que si quería ser parte de esto y me fue gustando.
Y me voy a... Sí, hombre, le dije yo, sí, hombre. Entonces viene mi abuela y me dice, le digo yo a mi abuela, mira, mire, le digo yo, deme chance, quiero ir a esto. No, me dijo, porque ya muchos murieron ahí en eso. ¿Vas a ir a caer? Sí, te vas a ir a morir. Pero yo quiero ser de esos, abuela, le dije yo. Entonces mi abuelo, que era más machetero, a mi abuelo machetero, que les vale, y dijo, ay, deja que se vaya este hijo tal por cual, le dijo, si aquí hijo lo que mando, solo fregando, jodiendo, quebrando chorros andan y haciendo volados de ojos para reventar cabezas de fósforo, pues, de los chorros, así a uno se robaba los chorros para hacer eso. Entonces que le vaya a servir a la guerrilla. Entonces me dijo mi abuela, no, mira, me dijo, la verdad no te vas ya mucho. Y mi abuela tenía, y la verdad tenía razón, mi abuela tenía como alrededor de 12 hijos metidos en esa guerra. Y todos estaban muriendo. Ya habían muerto varios, ¿verdad? Varios. Entonces me dice, mira, me dijo, no, mira, no te vayas, hombre. Mire, mi abuela, le digo, este es mi gusto, le digo. Y le dijo mi abuela, ay, ya, que vaya este tal por cual, y este cabrón aquí, hijo, lo traveseando pasa. Entonces, pero le digo, allí yo no entré a guerra porque yo quise, yo entré por venganza. Y eso soy honesto en decirlo. A mí que no me digan que es un libro del Che Guevara o algo así de eso. No. Bueno, de hecho yo en la FAL éramos pocos, no éramos muchos, ¿verdad? No éramos muchos, pero a veces nos esforzaban tanto a hacer cosas que sobrepasábamos nosotros, cosas. Más de lo normal. De lo normal, pues no teníamos, o sea, en fuerza no teníamos, pero en ideas tal vez teníamos la capacidad, ¿va? Entonces siempre nos arriesgaba mucho y entonces yo dije, no hombre, digo, yo me quiero meter a este volado y bueno, me voy. Y vino mi abuela y me dijo, bueno, y yo agarrado de un palo que me iba y me iba. Y como dicen, aquí les voy a contar una historia. Uno nunca había usado zapatos y hace tiempo me dieron unos zapatos burros, contento, hasta ampollas me hicieron a mí. Después de andar para arriba y para abajo, sí, aquí y allá, achuña, y le digo, y nunca había usado zapatos. Entonces decían, porque habían compañeros que a nosotros nos jodían, ¿va? En la FAL, y decían, no, es que este cabrón se incorporó a la guerrilla porque es la única forma de usar zapatos. Y le daban unos burros a uno, ¿va? Ajá. Entonces, no, hombre, el primer día que me dieron un jean Levi, ¿va? Que esa era la marca en ese tiempo. Yo entré como en el 84, entré. Uh-huh. Entonces, dije, puta, qué vergüenza, vaya con zapatos tan pollas me hicieron. El problema es que ese día nosotros de Nejapa nos fuimos a un lugar y nos estuvieron encharralados en un campamento que tenía la guerrilla, pero como clandestino. ¿Cómo así? Ajá, en un charral donde uno no salía para nada, entonces ahí estaba, para que en la noche bajaban de Guazapa, de este cerro de Guazapa, a traerlo a uno. Entonces, ya de día con mis 2 mudadas, me dieron 2 Levi y unas camisas kakis que habían antes, que tenían hasta unos voladitos aquí, como que eran como que eran jinetas. Y entonces, y le daban, no me acuerdo qué marca eran, y pues sí, nunca había usado zapatos. Y a caminar todo, pasando por Apopa, el Sartén, el Guaycumen, todo eso para arriba, Santa Bárbara. Tipo 7 de la mañana estábamos llegando a la aldea, al otro lado de aquí, a la aldea. Ahí empezó el verdadero, bueno, no les miento, hasta piojos traía yo, pues estamos en un refugio, hasta piojos. Ahí me encontré con parte de mi familia, habían unas tías mías que estaban ahí. Bueno, me acuerdo que ahí en esa aldea me estuvieron expulgando, sacándome piojos. Les digo, no me da pena, pero les digo, así va. Y sucedió. Y empecé a llorar, yo empecé a llorar en la noche, ya cuando me sentí solo. Oye, ya tenía los 3 tiempos de comida y ahí ya no, y pues sí, no había. Así, relanceados, eran 2 tiempos. ¿Y las tías cómo comían? Pero las tías tenían comida, todos comían, a todos nos daban comida, pero no era lo único, que allá estaba acostumbrado uno a comer pollo guisado y todas esas cosas, y aquí ya no, puro frijoles y las 2 tortillotas así, ¿no? Y entonces, y viene casualmente, mala suerte que tuve yo, que ese día nosotros llegamos ese día, el siguiente día venía el chorro de helicóptero para rolar. Iba a empezar la operación Fénix, no me equivoco, Fénix iba a empezar.
Entonces estaban Ahí desembarcando. quizás ya tenía sus 16, 16. No, hombre, tenía 14 años y todavía no, yo no era guerrillero, Ay, no había ido, no había ido ni a la escuela. O sea, yo llegué allí como un civil. Y venía del refugio de allá de Fe y Esperanza, que le digo. Entonces, y de ahí nos faltaba el paso para Chalate, pasar por ese lago, ¿va? Pasar por ese lago y nos llevaban. Y entonces, y empieza ese para roblar, ¿va? La aldea, el roblar queda como así, va, del otro lado, la aldea. El roblar está allá detrás de ese cerrito, está. Es más alto. Y entonces empieza el desembarco, el vergo de helicópteros jalando municiones y todo. Puta, y dice uno, ¿y esto qué puta es? Yo empecé a llorar en la noche, no le miento, empecé a llorar. Y yo, puta, ¿en qué huevo me he metido?